Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 16 de noviembre de este 2025. Ya se partió el mes de noviembre. Ahí vamos avanzando ya hacia lo que conocemos como el fin de año, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vinimos, vamos a compartir la palabra. Para todo hay un tiempo, dice el Señor en Eclesiastés. Así es que voy a invitarlos a que leamos un versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 1. Busquen sus Biblias, el libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 28, ¿no? Y después nos metemos ahí. De todas formas, tenga marcado Romanos 1. Vamos a estar trabajando ahí en Romanos 1. Animar a la gente en el video que tenga una Biblia cerca siempre, ¿no? O sea, es algo que hay que tener a la mano siempre, ¿no? Romanos 1:28. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, que hemos tenido la oportunidad de leer una porción que nos pueda meter a un tema, el cual vamos a desarrollar, Señor. Pero gracias por ella, Señor, por la linda oportunidad que nos da, no solamente que la podamos leer, sino que podamos meditar y entenderla, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Disponemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirla, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, nosotros hemos compartido, hermanos, algunas veces, muchas veces, domingos pasados, en prédicas pasadas o algo así. ¿Verdad, Pame? Gustavo? De que hay, digamos, todo lo que es la palabra de Dios, o lo que encierra todo lo que es Dios y su palabra, digámoslo así, tiene muchas figuras literarias, ya lo hemos visto, tiene parábolas, símiles, metáforas y todo eso. Y también hay muchas paradojas, ¿no? ¿Se acuerdan de las paradojas, no? Que es una paradoja, algo que pareciera ilógico, pero que es cierto, ¿no? Y hemos compartido varias que están en la palabra, aquello de que la mejor manera de ser libre es cuando uno es esclavo. Raro, ¿no? De que para poder vivir hay que morir, ¿cierto que sí? Pero hay una paradoja que quisiera, como para meterme en el tema, de que la mejor manera de conseguir la paz es por medio de la guerra, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso, pero yo creo que todos nosotros somos testigos de la cantidad de guerras que han habido, tanto en lo natural, obviamente a nivel mundial, muchas de ellas con el argumento de que se quiere conseguir, ¿qué cosa? La paz, ¿cierto que sí? O que se quiere liberar a alguien, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un conflicto allá en el Caribe, de Estados Unidos, que si se mete a Venezuela, que si sí, que si no, que bueno, todo eso, ¿en pos de qué? De liberar a un pueblo, supuestamente que está bajo un yugo tirano, ¿no? Ese es el argumento, ¿no? Ahora usted la pasó, ¿usted está de acuerdo con Trump? Bueno, no es un espacio para hablar, porque no se trata de hablar de política, pero que no salga de aquí ni de las redes sociales. Pues yo sí estoy de acuerdo que liberen al pueblo de Venezuela, ¿no? Un país tan rico como ese, que la gente ande por ahí deambulando en todos los países, mendigando cuando su país está lleno de riquezas que se la han robado unos pocos, ¿no? Cierro el paréntesis. Pero yo creo que no hay nada que el ser humano, ame más que su libertad, ¿cierto que sí? Yo creo que el momento en que uno pierde la libertad, como que uno pierde todo, ¿no? O sea, ayer hablábamos con Jorgito, que estábamos allá en la reunión de mujeres. Y decía, pastor, ¿y por qué están ustedes ahí en la reunión de mujeres? Porque siempre hay forros, ¿cierto? Sí, en todos lados hay forros. Entonces, estamos hablando ahí de estar en un espacio, estamos afuera, y uno decía, ¿cómo será la gente en la cárcel en un espacio de 2x2 o una celda de máxima seguridad? Entonces, ahí es donde uno valora realmente la oportunidad de uno poder moverse libremente. Entonces, la libertad es algo que uno siempre anhela, ¿no? De que el ser humano en general pueda escoger libremente lo que quiere hacer, ¿no? A dónde quiere ir. O sea, eso es algo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y es probable, hermanos, que muchos de nosotros, metiéndome ahí pues para generalizar, muchos, por el solo hecho de que somos cristianos, dándonos el beneficio de la duda,
nos creamos libres, ¿cierto que sí? O sea, muchos dicen, yo soy libre, ¿por qué? Yo ya le entregué mi vida a Cristo y todo eso, pero si uno se pone a hacer un inventario muy detallado de la vida de muchos que se dicen ser cristianos, pues hay muchas cosas que todavía los vencen, ¿cierto que sí? No sé, vicios, la mentira misma, celos, envidias, cosas que a uno lo pueden estar venciendo, aunque uno se diga que es libre, ¿cierto que sí? Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? Que uno es esclavo de ¿quién? Uno es esclavo de lo que lo vence. Segunda de Pedro 2:19, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. ¿Ustedes se acuerdan que la otra vez, cómo los pueblos peleaban? ¿No? Decía, ve, aquí está mi mejor guerrero, mándeme usted el mejorcito que tenga y que ellos peleen, y el que gane, el que pierda, tiene que servirnos. ¿Se acuerdan? Que eso fue lo que pasó con David y Goliat. ¿Se acuerdan? Entonces uno es esclavo de ¿quién? Del que lo vence. Hablando de personas, hablando de mentes, hablando de situaciones, hablando de características, vivencias y de todo. Entonces hay mucha gente que se dice que es cristiana, pero aún hay cosas que los vencen. Entonces no pueden decir que son libres, porque la libertad no tiene nada que ver con eso. Juan 8:31 dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces sí hay cosas que a uno lo vencen. Entonces, en lo natural, hermanos, vea, en lo natural nosotros nacemos libres, ¿cierto que sí? O sea, cuando uno nace, pues uno nace libre. Porque uno no nace, bueno, a no ser de que uno nazca en una cárcel, pues. Pero generalmente uno nace libre, ¿cierto? Ahora, en el transcurso de la vida, por malas decisiones, hay gente que pierde su libertad y va a vivir en un cautiverio, ¿cierto? Eso es en lo natural. Ahora, en lo espiritual es al revés. Nosotros nacemos, ¿qué? Esclavos, ¿cierto que sí? Nosotros nacemos esclavos porque nacemos destituidos de la gloria de Dios y heredamos, aunque uno no muere por el pecado de los padres y todo eso, pero traemos la línea adánica, entonces uno nace siendo esclavo y uno en el caminar, obviamente, por medio de una decisión personal, puede, ¿qué cosa? Ser libre, ¿cierto que sí? Ser libre. Ahora, no falta, hermanos, en lo espiritual, no falta en lo espiritual, que una persona, después de haber sido esclava, le entrega su vida a Cristo, el cual obviamente nos hace libres, porque rompe las cadenas del pecado, pero después de haber sido libres, ¿qué pasa? Por una mala decisión también deciden volver a una vida de esclavitud, que es lo que Pedro habla de que vuelve el perro ¿a qué? A su vómito y vuelve la chancha a su lodo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, hermanos, también hay mucha gente que no desea ser liberada, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Ahora sí, era pastor, en lo natural. Habrá gente que no quiere ser liberada. Bueno, aunque usted no lo crea, hay gente que está en las cárceles que no quieren que la saquen de ahí, porque dicen, no, yo para qué, aquí como, aquí duermo, y para qué voy a salir. Es más, hay casos de personas que llevan muchos años en las cárceles y les dan la libertad, y cuando están afuera, hasta se suicidan, porque no saben qué hacer. O sea, ya su vida o su forma de vivir está adentro de la cárcel, ¿no? Entonces, hay muchos casos como eso. Ahora, en lo espiritual también pasa. Hay gente que es esclava del pecado y no quieren ser liberados. O sea, quieren seguir ahí, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y entonces, en línea a eso, hermanos, en línea a eso que estamos hablando, un poquito de la libertad y todo eso, Pablo, yo les he comentado a ustedes también, que me gusta mucho usar los consejos que Pablo le da a Timoteo, porque por todo lo que les he contado, ¿no? Pablo transmitía a Timoteo muchos consejos, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, muchos consejos de cosas que él ya había vivido y cosas que él ya prácticamente había alcanzado, porque decía, el problema no soy yo, decía Pablo, ¿por qué? Porque yo ya peleé mi batalla, ya la gané, a mí lo que me espera es mi corona. El tema es los que quedan, ¿no? Y por eso le daba tantos consejos a Timoteo de que él se esforzara, que él tratara de alcanzar lo que Pablo ya había alcanzado, y le decía, haz tu labor de evangelista, o sea, predica tiempo fuera de tiempo, no impongas manos con ligereza, cuídate, cosas que él ya sabía, que él ya había vivido y quería advertir a su discípulo. Amén, hermanos. Y en medio de esos consejos, acuérdense que hay un consejo, todos son valiosos, pero hay un consejo que Pablo le dio a Timoteo, que le dijo, Timoteo, procura, ¿qué? Procura presentarte como un obrero, ¿qué? Aprobado. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces ahí utiliza
Pablo dándole un consejo a Timoteo, algo de que procure presentarse como aprobado, ¿cierto que sí? Entonces ahí viene la palabra aprobado. Obviamente, si hay gente aprobada, es porque hay gente que reprobada, ¿no? O sea, ¿cierto que sí? Siempre los hay. Ahora, ¿por qué llegué ahí? Porque nosotros acabamos de leer un versículo en el libro de Romanos, donde dice que como la gente no quiso nada con Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada, ¿cierto? Entonces esa palabra reprobarse es algo con lo que nosotros hemos convivido toda la vida, los que hemos estado en una escuela, un colegio, una universidad, y no solamente ahí, sabemos lo que es aprobar y reprobar. Nadie dijo amén, porque yo fui el único que reprobé, ¿o qué? Todos hemos reprobado algo alguna vez, ¿cierto que sí? Entonces, y además eso de ser aprobado o reprobado no es de la noche a la mañana, ¿no? Ahora cualquiera dirá, pastor, pero para la visa americana sí, porque lo miran a uno y dicen sí, no, bueno, no crean. Detrás de un sí o no, en la visa americana hay todo un proceso de ¿qué? De investigación, ¿no? Eso es todo un proceso, hermanos. Entonces, para que a uno lo aprueben o lo reprueben, eso es un proceso en el cual uno acumula evidencia que pueden respaldar o no el que uno lo aprueben o no. Aplíquenlo en lo que sea, apliquémoslo en el estudio. O sea, cuando uno llega a final de año, no es, bueno, habrá algunos pagos que sí tratan al final, al último día de clase, tratar de ser aprobados cuando no hicieron nada en todo el año, pero esa no es la idea. Durante todo el año hay un plan de estudio donde te dice te vamos a hacer pruebas trimestrales, hay trabajos, hay que entregar cosas, acumula una buena nota para que al final seas aprobado y si no haces nada pues vas a ser reprobado. Entonces ese es un proceso, ¿no? Lo mismo como cuando uno hace una solicitud de crédito en el banco, a uno le dicen aprobado o reprobado, también hay un proceso de investigación, de análisis, todo eso, ¿no? Entonces eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces Pablo le da la clave a Timoteo y le dice, procura presentarte aprobado, que no tengas nada que avergonzarte, y le da la clave, ¿no? De cómo puede Timoteo llegar a ser aprobado. ¿Cuál es la clave que le dio? Gracias, Jorgito. Que use bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Tú quieres ser aprobado delante de Dios? Está bien. Usa bien la palabra de verdad. Úsala bien. ¿Qué necesita uno para usar algo bien? Conocerlo, ¿no? Y no solamente conocerlo, sino ¿qué? Usarlo, saberlo usar, ¿cierto decir? Entonces saberlo usar como tal, ¿no? Y entonces ahí viene, hermanos, algo que es una recomendación de la palabra misma en Juan 5:39. ¿Qué dice ella? Que hay que escudriñar, ¿qué cosa? Las escrituras. Escudriña las escrituras, ¿por qué? Porque ahí está la vida eterna, que es detrás de lo que tú andas, ¿cierto que sí? Entonces escudriña las escrituras. Ahora, no es un secreto para nosotros, hermanos, que la gran carencia del pueblo cristiano, ¿qué es? No escudriñan las escrituras, entonces no conocen la palabra y entonces si no la conocen no la manejan bien y entonces hay un gran riesgo para la gran mayoría del pueblo cristiano que como no usan bien la palabra de verdad, al final cuando se presenten delante de Dios hay un riesgo altísimo de ser ¿qué? Reprobados. Entonces es un riesgo alto. Ahora, qué valioso es que a uno lo adviertan con tiempo, ¿cierto que sí? Le digo, si sigue como un estudiante de colegio, ¿no? Que en la mitad del curso lectivo llamen a la mamá y le digan, vea, su hijo si sigue así, va a ser reprobado, ¿ah? Va a ser reprobado, ¿me entienden? Entonces qué bueno que se lo digan a uno ahí, y no al final que le digan, señora, su hijo fue reprobado. No, profesor me hubiera dicho antes. Y yo, bueno, entonces, ¿me entienden? Se valora que a uno lo adviertan ¿con qué? Con tiempo. Amén, hermanos. Entonces, esta ignorancia que hay de las escrituras por no escudriñarlas, hermanos, se combina muy peligrosamente con ese interés particular que hay, hermanos, en estos tiempos, sobre todo épocas que vivimos que son bien anticristianas, se combina de manera muy peligrosa con esa particularidad ahí de que hay un interés particular de que la gente no tenga conocimiento de la palabra, que la gente no tenga entendimiento y que más bien la gente siga caminando, ¿qué? Cautiva, ¿cierto que sí? Hay un interés particular desde los púlpitos o desde el liderazgo de que la gente no aprenda, de que la gente ignore, que la gente dependa del liderazgo, ¿no? Y entonces entre más, entre comillas, brutica esté la gente, más ignorante esté, pues más fácil es que manipularla. ¿Por qué? Porque uno es vencido ¿por quién? Por el que lo vence, ¿no? La gente que no conoce palabra es manipulada ¿por quiénes? Por los que medio conocen. Y si esos que medio conocen
son manipuladores, mercaderes de la palabra, pues estamos fregados. ¿Estamos claros, no, hermanos? Por ahí vamos tejiendo la telaraña. Entonces hay ese interés particular. Por eso dice la palabra, hermanos, voy a leerles un versículo que está en 2 Corintios, capítulo 4. Si quieren vamos ahí a 2 Corintios, que está adelantito donde estábamos. 2 Corintios, capítulo 4. ¿Estamos ahí, hermanos? 2 Corintios, capítulo 4. Dice la palabra en el versículo 1. ¿Está escribiendo quién? ¿Pablo a dónde? A la iglesia de Corinto, ¿cierto? Acuérdense que la iglesia de Corinto, a Corinto se le escribieron 2 cartas. ¿Cuáles fueron esas cartas? La primera y la segunda, ¿cierto? Sí, está bien. En la primera carta a Corintios fue como una descarga de todos los problemas que estaban presentes en la iglesia, que siguen siendo los mismos problemas que están presentes hoy en la iglesia. Lo hemos visto, ¿no? Era una iglesia dividida, había pecado, la gente no tomaba en serio la Santa Cena, no querían ofrendar, todo el mundo quería hablar en lenguas, lo mismo de las iglesias de hoy en día, ¿no? Ya en 2 Corintios, ya Pablo como que enfoca un poquito más digamos, en cosas de crecimiento como tal, ¿no? Entonces, él comienza a decirles ahí en 2 Corintios 4, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, o sea, el ministerio que tenía Pablo y los que estaban ahí dirigiendo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Pablo le dice a la iglesia, vea, nosotros hemos recibido este ministerio y no desmayamos? ¿Por qué hace esa aclaración él? Porque el ser humano, ¿qué? Tiende a desmayar, ¿cierto que sí? Por eso es que el Señor dice cada rato, hey, esfuérzate, no desmayes. Le decía él a José cada rato, ¿cierto que sí? Entonces dice, no desmayamos. Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, pero si nuestro evangelio, ¿cuál es ese evangelio? El de Cristo, ¿no? El que presentaba Pablo. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto? Le está diciendo, vea, el problema que tenemos aquí es, nosotros no desmayamos, seguimos trabajando y todo eso, pero hay un problema, que el evangelio está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿qué pasa? Ha entenebrecido, ha cegado el entendimiento, ¿no? Que es lo que les está diciendo ahorita de ese interés particular de que el verdadero evangelio de Cristo, el genuino, el que es, y no es que haya otro, como dice Pablo, sino que hay gente que ha venido a qué, ¿se acuerdan de hace un tiempo que vino? ¿Ha venido a qué? A perturbar y a contaminar el evangelio, ¿cierto que sí? Entonces, él dice, está encubierto. O sea, la gente tiene el corazón entenebrecido, o sea, no pueden ver más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque no se predica. Acuérdese, si algo está encubierto, ¿cuál es la mejor manera de sacarlo a la luz? Revelándolo, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Cómo se elimina un misterio? Por medio de una revelación. Algo que está encubierto es porque está metido en una cubierta o está encerrado, está tapado, pues es sacarlo a la luz por medio de la predicación. Por eso es que el Señor decía, listo, ya ustedes están listos, vayan y prediquen. Y Pablo le decía a Timoteo, no dejes de predicar, predica tiempo, fuera de tiempo, haz tu labor de evangelista. ¿Entiende? Básicamente esa es como la gran preocupación que hay. Entonces, como no se predica la palabra de verdad, pues el evangelio, aunque Pablo lo advertía hace mucho tiempo, hoy en día todavía en muchos lugares sigue encubierto. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita de ese interés particular ahí, de que la gente todavía camine ¿en qué? En ignorancia, ¿no? Y entonces dice él, está encubierto porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio. Y entonces por eso en otro lado hace una recomendación y le dice, ¡hey! Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿Para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo. Mire que por acá dice, el Dios de este mundo está ¿qué? Ha enceguecido para que no les alumbre la luz del evangelio. Y por acá dice, pero ustedes, es una decisión personal. Por más que este sistema haga, por más que el liderazgo de la iglesia pretenda de manera intencional mantener a la gente enceguecida o el evangelio encubierto, es una decisión personal. Despiértate, tú que duermes. Y mire que las instrucciones son personales, ¿no?
Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. ¿Para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo y entonces por medio de esa luz tú puedas saber cuál es la bondad, la voluntad de Dios. Lo puedas saber, ¿no? Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, por eso es que también el Señor lo decía en Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, ¿qué cosa? Insensible. Y con oídos, ¿han oído qué cosa? Torpemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no, la palabra no tiene cabida. Acuérdense que si la palabra no tiene cabida en nosotros, es imposible que nosotros podamos llegar a amar al Señor. ¿Por qué? Porque sin palabra no lo vamos a ¿qué? A conocer. Y uno no puede amar lo que no conoce. Acuérdense de eso, ¿no? ¿Estamos, no, hermanos? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? O sea, ¿cómo podría uno dice, como dirían aquí en Costa Rica, no, mejor no digo esa palabra porque en otros países es fea. Dice, qué lástima, pastor. Entonces, ¿qué podría uno hacer para salir de esa situación de estar en tinieblas y que el evangelio esté encubierto? Bueno, obviamente lo único sería caminar en obediencia al Señor, amén. Pero no podríamos hacerlo con esta mente finita o esta mente natural que traemos allá. Vamos a ir más adelante al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos, del verso 17 en adelante. ¿Qué dice el título? La nueva vida en Cristo, amén. Mire lo que dice Pablo también ahora a otra iglesia, ¿no? Que es la iglesia de Éfeso, para que ustedes vean que lo que Pablo predicaba era una misma línea, ¿no? ¿Por qué? Porque los problemas de las iglesias han sido siempre los mismos, ¿no? Corinto, eso, lo que sea. Entonces dice Pablo, esto pues les digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ustedes ya decidieron entregarle su vida al Señor, ustedes decidieron recuperar su libertad, aquella que el ser humano tenía antes de alejarse de Dios. O sea, restaurarles su libertad perdida, ¿no? Entonces, no anden como aquellos que andan en la vanidad de su mente, que teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido. ¿Qué es algo entenebrecido? Tinieblas, ¿no? Oscuro, que no se ve. Que es lo mismo que hablamos allá, que el evangelio está, ¿qué? Encubierto, ¿cierto? Es lo mismo, básicamente. Entonces, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que hace duro el corazón de una persona? El pecado, y que no dé cabida, ¿qué? A la palabra, ¿no? El pecado, básicamente. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avideza toda clase de impureza. Pero le dice Pablo a la iglesia, mas ustedes, ¿qué cosa? ¿No aprendieron así de quién? De Cristo, ¿no? Entonces, no aprendieron así de Cristo, básicamente, ¿no? Entonces, hermanos, esto que les he mencionado, básicamente, que tiene que ver con el aprobar o reprobar, tanto en lo natural como en lo espiritual, es una decisión personal, ¿no? O sea, uno será candidato a aprobar algo en la medida en que uno, ¿qué cosa? Se esfuerce, ¿no? Por prepararse para el momento en que va a ser evaluado, ¿no? En lo espiritual es lo mismo, la gente no puede alegar ignorancia bíblica, la gente no puede ignorar que no tiene acceso a la palabra, la gente no puede ignorar que la Biblia no se entiende. ¿Por qué? Porque si bien en la Biblia hay pasajes que son oscuros, grises, claros, la gran mayoría de la palabra se explica sola. ¿Por qué? Porque no es para nada una intención de Dios ser un Dios que esté ahí encubierto, ¿no? O sea, que sepan que estoy ahí, pero que nadie me conozca. No, Dios es un Dios que desde el principio se ha, ¿qué cosa? Revelado al ser humano por medio de su palabra. Y entre más usted se meta a tener una relación con Él, más se le va a revelar por diferentes medios, ¿no? Amén, hermanos. Bien, vamos ahora sí a Romanos 1, donde estábamos allá. Romanos 1. ¿Cómo se conoce el capítulo 1 de Romanos? ¿Alguien se acuerda? La radiografía del ser humano, falta un pedacito. Sin Dios. La radiografía del ser humano sin Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la radiografía del ser humano sin Dios? Romanos 1. Romanos 1, hermanos, pero vamos a ir desde el versículo 17. De todas formas, para que lo sepan, Romanos 1:1, nada más para que en línea de algo que les expliqué en estos días, dice la palabra que está hablando Pablo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Acuérdate que Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor, ¿cierto? Y él quería arrancar de una vez y el Señor le dijo, tranquilo, ¿no? Es necesario que primero, ¿qué cosa? Estés conmigo, ¿no? Y se lo llevó ¿a dónde? Al desierto, 3 años, ¿cierto? Entonces, en esos 3 años, Pablo se convirtió en un ¿qué? No.
Siervo, pero hay otra palabra. Discípulo. Acuérdate, convirtió en un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Una persona que está, ¿qué? Siendo instruida, siendo preparado por un maestro, ¿cierto que sí? Entonces Pablo estuvo de discípulo. Ya después de que pasó eso, dice Pablo, siervo de Jesucristo, ahora sí, llamado a ser, ¿qué cosa? Apóstol. ¿Eso qué quiere decir? Que ya lo iban a mandar, ¿cierto? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del Señor. Bueno, obviamente él comienza a hablar ahí, que le habla a todos los que están en Roma, pero quería irme al versículo 17, porque él está hablando del poder del evangelio. Versículo 17 dice, porque el evangelio, en el evangelio, la justicia de Dios, ¿a qué se refiere con la justicia de Dios? Cuando él dice, porque en el evangelio, la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? La voluntad de Dios, básicamente, expresada por medio de ¿qué? De la palabra, ¿cierto? Entonces dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Entonces, acuérdate que lo hemos explicado, ¿no? Que a veces se pasó, yo nunca he entendido eso, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué? Bueno, se revela por fe porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿cierto? Pero es un nivel de fe, es fe para salvación. Yo oigo la palabra, soy confrontado con mi pecado, reconozco que hay un Dios al que he ofendido y entonces le pido perdón y Él me limpia de todo pecado. Entonces, la salvación viene por la fe viene por el oír, amén. Pero esa fe no me va a servir para sostenerme, porque ya está bien y ya le entregué mi vida al Señor, ¿qué hago? Hay que desarrollar otro tipo de fe, ¿que está dónde? ¿Pero en qué versículo? Gálatas 5:22, que dice que el fruto del Espíritu es benignidad, gozo, paciencia, templanza, fe, ¿cierto que sí? Pero ese es otro nivel de fe, es esa fe que se construye con el caminar con alguien, cuando uno lo conoce, entonces uno le tiene fe, ¿cierto que sí? Entonces dice, la justicia de Dios, es decir, la voluntad de Dios, se revela por fe, es decir, viene por el oír, por fe, amén. Para fe, o sea, está bien, eso se reveló por fe, ¿para qué? Para que yo pueda de ahí en adelante construir un caminar con Él, amén, hermanos. Por fe. Y entonces por eso dice, por eso es que está escrito de que el justo, el que ya ha escuchado la palabra de Dios, por fe, es decir, por lo que ya conoce y camina con Dios, de esa manera vive. Amén, hermanos. Está claro, ¿no? Y entonces dice después, Pablo comienza a hablar de la culpabilidad del hombre. Dice del versículo 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si la justicia de Dios, hermanos, es la voluntad de Él, ¿qué sería la injusticia? No hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? A eso es que se refiere cuando la palabra dice que el justo no heredará el reino de los cielos. Entonces, digo, el injusto no heredará el reino de los cielos. Se refiere a que la persona que no hace ¿qué cosa? La voluntad de Dios, la justicia de Dios. Porque a veces ha surgido esa discusión de que el injusto, es que hay de injustos a injustos, ¿no? ¿Me entiende? Yo a veces puedo ser injusto con algunos de ustedes. Dice, bueno, el pastor qué injusto. Saludó a ellos dos y a mí no me saludó, qué injusticia. Bueno, yo no creo que haya alguien que piense así, ni porque yo me crea, pero un ejemplo, ¿no? Pero eso no me va a llevar a mí a perder la salvación, ¿no? ¿Me entienden que no? O por ejemplo, si reparto unos queques y le doy el pedazo más grande a Davis y uno más pequeño a Priscila, entonces dice, pastor, qué injusticia. Bueno, esa injusticia no me va a llevar a perder la salvación. Está hablando del injusto, el que no hace justicia, el que no hace la voluntad de Dios. Entonces dice que la ira de Dios desde el cielo se revela contra toda impiedad, es decir, contra toda cosa que esté contra de Dios, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra, ¿cierto que sí? Porque lo que de Dios se conoce, es lo que les decía ahorita, que Dios es un Dios al que le interesa que la gente lo conozca. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, no pueden alegar que no conocen, Dios todo lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, no hay excusas. La gente que no quiera realmente darle crédito a Dios por todo lo que existe, sabiendo que todas las cosas invisibles de Él se han hecho visibles. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios que se hacen visibles por medio de la creación? ¿Cuáles son esas cosas invisibles de Dios? ¿Qué? Milagros, bueno, hay otra. Acuérdense que hay una parte en la Biblia que dice que todo lo que ha sido creado, todo lo que es visible, creado, viene de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve de Dios?
que dio origen a todo lo que sí se ve. ¿Ah? Tu espíritu, hay una palabra. Por ejemplo, generalmente lo que nosotros hacemos, antes de hacerlo, ¿dónde se concibe? La mente, ¿cierto que sí? Por lo general, ¿no? A no es de que haya alguien que diga, no, pastor, yo no pienso nada, yo voy haciendo las cosas. No, generalmente uno las piensa. Yo no les estoy hablando de esto porque ahorita que me paré aquí, dije, hermano, espérenme a ver qué me viene a la mente. Espérenme. No, no, no. Yo me senté ayer a ver de qué les iba a hablar, a estructurar un mensaje, ¿cierto? Entonces, eso viene de la mente. ¿Amén? Exacto, la omnisciencia de Dios. Entonces, dice aquí, porque todas las cosas visibles desde la creación, es decir, todo lo que vemos, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos de Dios, que viene de lo que no vemos, que es la mente de Dios, no hay excusa, hermano. No podemos decir que esto fue creado por una casualidad, como algunos piensan argumentar. Quiero saltar al versículo que leímos, 28, dice, y como ellos, ¿de quién está hablando? De lo que estamos hablando ahorita, que la ira se revela contra aquellos que con impiedad e injusticia detienen la justicia de Dios, todos aquellos, ¿no? Dice, porque ellos, es lo que leímos ahorita, no aprobaron tener en cuenta a Dios, aunque ya la palabra dice que no tienen ¿qué? Excusa, ¿cierto? Entonces, no aprobaron tener en cuenta a Dios y entonces por eso Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que ¿qué? Que no convienen, ¿cierto? Ok, ahí quedamos. Ese es el versículo que hemos leído. Entonces, hermanos, ¿qué nos lleva a nosotros a tener una mente desaprobada? ¿No? Recuerda que dice que Dios nos entregó una mente reprobada o una mente desaprobada, como lo quieran llamar. La misma palabra lo dice, ¿no? Subamos al versículo 21, una primera causa. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué cosa? Entenebrecido. Vuelve a aparecer la palabra entenebrecido, ¿no? Por eso es que dice que cuando Cristo murió, ¿qué fue lo primero que pasó? El velo se rasgó en dos, ¿cierto que sí? Y eso tiene su significado en lo natural y en lo espiritual. En lo natural es que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Por qué el velo del templo se rasgó en dos? Porque acuérdense que en los templos, Juan Pablo, exacto. ¿Todo oyeron? Acuérdense que en los templos había un lugar santo y un lugar santísimo. Al lugar santísimo solo tenían acceso a ¿quiénes? El sumo sacerdote, ¿ah? Y la comunicación de Dios con la gente era por ese medio, ¿no? Entonces, con la muerte de Cristo, el velo se rasgó en dos, es decir, esa división ya no existe, ya no es que hay que esperar a un sumo sacerdote, sino que, como dice la misma palabra, nosotros podemos acercarnos, ¿qué? Confiadamente al trono de la gloria, confiadamente, ¿me entienden? Eso en lo natural, en lo espiritual es lo mismo, el velo se rasga en dos, o sea, es quitada la venda, hermanos, y nosotros tenemos la oportunidad, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de nacer de nuevo, de ver las cosas de una manera, ¿qué cosa? Diferente, que se nos aclare. Por eso dice que la vida del cristiano es como ¿qué? Como la aurora, ¿cierto? Que a medida que avanza es más clara, ¿cierto que sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y por eso en la medida en que usted escudriñe las escrituras, usted va a tener una revelación ¿qué? Progresiva. ¿Qué significa eso? Que entre más se meta, más revelación tiene, más aumenta, más relación hay, más formas de comunicarse hay. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a tener una mente reprobada? Lo primero, lo que acabamos de leer, ¿no? Que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios, ¿qué cosa? Se hicieron necios, ¿no? Entonces, lo primero fue, ¿cuándo adquieren una mente reprobada? Cuando uno desecha, hermanos, a Dios y en lugar de eso, da cabida ¿a qué? A razonamientos humanos, ¿no? Eso es camino fácil para tener una mente ¿qué? Reprobada. Desechar a Dios y en lugar de eso, hacer nuestro razonamientos ¿qué? Humanos, que es lo que nos caracteriza en esta sociedad hoy en día. La gente ha desechado a Dios y ha recibido, ha hecho suyos puros razonamientos de personas, o sea, mandamientos de hombres, ideologías que no tienen nada que ver con Dios y la gente las toma como reales. Amén, hermanos. Entonces, es lo que vivimos hoy en día, ¿no?
y todo lo que ya ustedes saben de ideología de género, todas esas cosas que ya nosotros estamos conviviendo con eso son filosofías, ¿qué cosa? Humanas. Esas son cosas que alguien, y vea, todas las doctrinas, las falsas doctrinas, casi siempre surgen de ¿qué? En buena teoría de la visión de algún fulano, ¿ah? Es que yo tuve una visión y Dios me reveló esto, y entonces por ahí llevan a una cantidad de gente que como tienen la mente, ¿qué cosa? Entenebrecida, y como que para esas personas el evangelio está ¿qué? Encubierto, entonces ellos dependen, porque uno es vencido ¿por quién? Por el que lo vence, ¿no? El más fuerte. Entonces, como ese líder dijo eso, entonces, ¿a dónde va? ¿Y cuál es la visión de la iglesia? No, que nosotros estamos aquí. Pues hay muchas iglesias, no sé si han visto noticias de que masas se suicidan, ¿no? Guiados por un mal líder, un líder que no sabe ni para dónde va, ¿no? Por eso es que siempre recomendamos aquí en la iglesia es asegúrese de saber a quién sigue, ¿no? Y nunca cometa el error de seguir a alguien que no sabe para dónde va. Porque un ciego que guía a otro ciego, ¿qué pasa? Los dos se van al hoyo. Amén, hermanos. Entonces, ese es un primer paso para tener una mente reprobada, lo dice Romanos 1:21, no reconocer a Dios y dar cabida a razonamientos, ¿qué? Humanos, ¿no? Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran, ¿qué? Malas, ¿no? Entonces, hermanos, hay gente que rechaza la luz de Cristo, por eso es que la recomendación dice, levántate de ahí, de los muertos. Pero hay gente que sigue rechazando la luz de Cristo, porque no es un secreto que cuando uno se acerca a la luz, todo es expuesto, ¿cierto? Entonces hay gente que cree, fantasiosamente, que negando la existencia de Dios, se van a salvar de algún día dar cuentas de lo que hayan hecho en contra de Él. Entonces, no ganamos nada con negar eso, ¿no? Ahora, si usted se quiere arriesgar, cualquiera aquí o ahí en el video, a que en la eternidad, cuando usted trascienda de este mundo temporal a lo eterno, diga, ay, qué salvada, no había Dios. Si usted se quiere arriesgar allá, pues usted es libre, por eso ahí está el libre albedrío, ¿no? La mayoría de los que creemos que realmente hay una vida después de la muerte y que hay una eternidad con o sin Dios, preferimos asegurarnos aquí esa eternidad que esperar allá a ver si la pegamos o no, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión de cada uno, ¿no? Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 81:12 dice, los dejé, por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos, ¿no? Entonces todo eso usted podrá decir, qué raro, pastor, que Dios le haya dado la espalda a la gente y no insista. Pues se supone que Dios es un Dios paciente, y si la gente no quiere atenderle, no quiere volcar su rostro a Él, pues Dios, movido en su paciencia, debería seguir y seguir y seguir. Bueno, eso es cierto, pero no tanto, ¿no? Porque la paciencia de Dios existe, ¿amén o no? Pero la paciencia, ¿qué pasa? Tiene un límite. La paciencia se acaba, ¿no? Acuerda que hay una canción que dice, el amor acaba. ¿Me acuerdan? No es cristiana, por cierto. Entonces, la paciencia de Dios tiene límites, hermanos. Y por eso el Señor le dijo a los discípulos, vayan allá, prediquen, y si la gente no quiere, salgan de ahí, limpien el polvo de sus sandalias y vayan a otro lado. Porque no es justo dar, ¿qué? Perlas a los cerdos. No es justo. El reino de Dios está abierto. El reino de Dios está abierto para todos, pero solo tendrán acceso a Él. ¿Quiénes? Los que peleen por Él, los que lo quieran. Amén, hermanos. Entonces esa es una primera razón para tener una mente reprobada. Otra razón está en el versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, hermanos, no es un secreto ni tampoco es algo nuevo que la verdad de Dios ha sido reemplazada por la mentira, ¿no? O sea, cada vez menos la gente considera la palabra de Dios o la verdad de Dios como una verdad absoluta. Y hay casos, muchos de aquellos que en su momento defendían la verdad absoluta de Dios, ya después, oyendo cantos de sirenas, comienzan a cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. Escuchaba en estos días alguien que me contaba de una persona que era cristiana, ¿no? Y entonces ahora está apartada, ¿no? Y le preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Por qué te apartaste? Y dice, es que realmente a mí lo que me sostenía en la iglesia era la palabra. Era la palabra. Y entonces dice, ¿y entonces?
Sí, pero ya después de que me di cuenta que la palabra no es tan real, que la Biblia no es tan verdadera como dicen, que tiene sus vacíos, que tiene sus contradicciones, empecé a cuestionarme y entonces como eso era lo único que me sostenía, pues ahora estoy apartada. Entonces, qué triste decisión, ¿no? Y ahora, ustedes conocerán casos como esos, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? La palabra de Dios tristemente ha sido cambiada, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a criaturas, ¿no? Hay mucha gente que idolatra más a criaturas que al Dios mismo. Y cuando digo criaturas, llame pastores, líderes, familia, cosas materiales también, ¿no? Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener una mente también reprobada, porque desechan la palabra de Dios y toman ideas de hombre como verdades. En 1 de Timoteo 4:1 dice la palabra, consejos que Pablo le daba a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué pasa? Algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué cosa? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Entonces, no es algo que nos sorprenda en estos tiempos, estamos en tiempos ya finales, hermanos, de que haya gente que se desvíe por estar, ¿qué? Escuchando, ¿qué? Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, palabras lisonjeras, que tengan esa comezón de estar escuchando cosas nuevas, nuevas revelaciones. Hay gente que ni conoce lo que aquí está revelado y quiere nuevas revelaciones. Pero bueno, eso es parte de que nosotros tengamos una conciencia, ¿qué cosa? Insensible y también tengamos una mente reprobada. Y en 2 de Timoteo, también Pablo le decía a Timoteo, más los malos hombres y los engañadores, ojo con esto, más los malos hombres y los engañadores irán de qué cosa? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el rol, hermanos, cuando uno camina fuera del reino de Dios. Aquí no se trata si yo engaño y no es, a ver, entre más yo pueda engañar y menos ser engañado, pero a ver cómo llevo la delantera en eso, ¿no? Lastimando, siendo lastimados, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, eso también, obviamente, cambiar la verdad de Dios por mentiras de hombres. Y hay otra tercera causa, hermanos, que si voy a ir al libro de Hebreos, un momentico para leerles a ustedes lo que está en Hebreos, que es una razón también típica, ¿no? Por la cual nosotros tenemos una mente reprobada, ¿no? Hebreos capítulo 5, Hebreos 5. ¿Quién escribió Hebreos, hermanos? No se sabe, ¿no? Pero yo digo que fue Pablo. Está bien. Entonces, Hebreos 5:11 dice Pablo. Se me fue, no es Pablo, pero yo creo que sí es Pablo. Dice el escritor de Hebreos, ¿no? Dice a la iglesia también. Acuérdate que la carta de Hebreos fue escrita ¿a quién? ¿A quién fue escrita la carta de Hebreos? La respuesta es muy sencilla. A los hebreos, pues. A los hebreos, acuérdate, fue escrita a los hebreos que le habían entregado. Porque acuérdate que la iglesia de Cristo arrancó primeramente conformada por ¿quién? Por judíos, ¿cierto? Hebreos, judíos, bueno, todos ellos ahí, algunos seguían con sus tradiciones judaicas, pero había un grupito que sí, ya después Pablo, obviamente enviado como apóstol a los gentiles, la extendió, ¿cierto? Pero esta carta va escrita a los hebreos, básicamente, y Pablo les dice a ellos algo que aplica mucho a las iglesias de hoy, que es una de las razones, yo diría que la principal por la cual la gente tiene una mente reprobada, ¿no? Dice, acerca de eso tenemos mucho que decir, dice Pablo, hay mucho que decir y difícil de explicar. Ahora sí, pastor, ¿qué será eso que hay tanto que decir y difícil de explicar? Lo que les decía ahorita, ¿no? Que haya tanta, ¿qué? Ignorancia bíblica, que la gente tenga la mente tan entenebrecida, que el evangelio esté encubierto, eso es muy difícil de explicar. ¿Por qué? Porque es una decisión que cada uno toma. Y yo creo que todos los que nos decimos cristianos, por algo estamos aquí. O sea, todos los que estamos aquí, usted está en el video viendo esta enseñanza, es por algo, ¿no? Y entonces por eso es difícil de explicar que haya tanta ignorancia bíblica cuando la Biblia está al alcance de todos. Cuando Dios es un Dios que se quiere revelar. Y por eso Pablo dice, hay mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Y qué es eso, Pablo? Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿En qué momento uno se hace tardo para oír? Cuando pospone las cosas, cuando escucha la mitad, cuando oye pero no escucha, cuando no pone cuidado, cuando se dispersa. ¿Me entiende? Entonces se hacen tardos para oír. Porque debiendo ya ser, ¿qué cosa? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, esa es quizá la razón más pesada por la cual la gente tiene una mente reprobada, ¿no? Porque no se instruyen en la palabra. Porque debiendo ya ser maestros, o sea, acuérdate que en la medida en que uno tiene, o sea, digamos, pues no digamos maestro, ¿no? Pero que uno sea un experto, digamos, que uno quiera cierta experiencia en algo, difícilmente a uno lo engañan con ese algo. Entonces, sí, si usted compra un carro, por ejemplo, que Davis compre un carro, y Davis es mecánico, pero él ya no ejerce, pero él es mecánico, ahí tiene sus conocimientos. Entonces, si él tiene un carro, sabiendo que él es mecánico, aunque no trabaje en eso, ningún mecánico le va a meter a él gato por liebre, ¿no? Decirle, no, ese carro tiene esto, y dice, no, a mí no me venga con ese cuento que yo también conozco, yo también sé, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, en la medida en que nosotros seamos maestros, que dependiendo del tiempo que llevemos, cada uno en la medida de su fe, difícilmente nosotros vamos a caer en cosas que nos lleven a reprobar, ¿no? ¿Cierto de sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas que nos llevarían a reprobar delante de Dios? Las cosas que a Él, ¿qué? O sea, si yo me presento delante de Dios, Él me va a hacer un examen, ¿cierto de sí? Y entonces, ¿cuáles son las cosas que a Él, en las cuales me va a probar Él? Las que yo haga conforme a ¿qué? A lo que a Él le gusta, a lo que Él quiere. ¿Y en cuáles me va a reprobar? En la medida que yo haga cosas que a Él no le agradan. Dice, es que hiciste cosas que no van conmigo. O sea, ¿cómo te voy a aprobar? Es lo mismo, ¿no? Funciona exactamente igual en cualquier situación natural como tal. Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las razones principales, diría yo, por el cual hay tanta mente reprobada, ¿no? O sea, tristemente hay mucha gente en las iglesias cristianas que solamente quiere escuchar lo que quieren oír, ¿no? Y por eso es que hay mucha gente que cambia de iglesia en iglesia, ¿no? Es que no me gustó ahí porque no sé, no era lo que yo quería, ¿no? Yo quiero otra iglesia y está bien, ahora sí era pastor, pero no es recomendable que uno vaya a diferentes sitios hasta que encuentre un sitio donde realmente uno se sienta que está siendo alimentado. Sí, esa es la idea, amén. Pero es que hay gente que anda buscando otras cosas. No que le digan la palabra, estamos al mejor estilo de la gente que le decía a Moisés, Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios. Porque con Dios no hay negocio, en cambio contigo podemos negociar y todo eso, ¿me entiende? Entonces, siempre la recomendación la damos, o sea, a la gente que ve el video y todo, busque una iglesia en la cual usted pueda ser ¿qué? Confrontado con la palabra y usted pueda crecer en conocimiento, en sabiduría. Y entonces por medio de ese conocimiento usted pueda desarrollar lo que dice aquí, discernimiento del bien y del mal. Y entonces cuando usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, usted se va a enfocar en hacer ¿qué cosa? Lo bueno, ¿cierto que sí? Y si usted se enfoca en hacer lo bueno, usted es altamente candidato a hacer ¿qué cosa? Aprobado. ¿Cierto que sí? Está claro, ¿no? Amén, hermanos. Ok. Bueno, entonces, da la importancia de este tema, porque usted dice, uy, pastor, entonces eso de ser aprobado o reprobado, eso es un tema de vida o muerte. Claro que es de vida o muerte. Nosotros no podemos arriesgarnos a que seamos reprobados. Pero como les decía ahorita, qué bueno que las advertencias nos las den con tiempo, qué bueno, para que nosotros podamos hacer las correcciones del caso, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, da esa importancia, hermanos, es ahí donde cada uno de nosotros podía meditar en el consejo que Dios da en su palabra a través de 2 Corintios 13:5, que Pablo se la da a la misma iglesia de Corinto, ¿no? Acuérdense que estuvimos leyendo ahorita Corintios donde Pablo le decía que el evangelio estaba encubierto y que él estaba preocupado por eso. Y entonces por eso le dice a la iglesia, hey, examinaos a vosotros mismos si están o no están en la fe. Examínense, pruébense a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. O sea, ¿ustedes están aprobados? Sí, es decir, ¿qué es lo que lo aprueba a uno? ¿Qué es lo que a uno lo aprueba? Que uno realmente haga lo que está conforme a la voluntad de Dios. Y uno no podría hacerla si uno no tiene ¿qué en su interior? La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? O sea, es imposible que una persona que no tenga el Espíritu de Dios viva agradando a Dios. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que lo guía a uno ¿a dónde? A la verdad, ¿no? El que le revela lo que está aquí, que da testimonio de las cosas que están aquí, el que nos permite entender lo que está aquí, el que nos permite saber qué es lo que a Dios agrada o no. Es el Espíritu que habita en cada uno de nosotros. ¿Amén o no, hermanos? Entonces, por eso es que él dice,
Examínense en cada uno. No dejen de examinarse, hermano. Un consejo para ustedes en el video es, haga este versículo suyo todos los días. Todos los días. Cuando usted se levante y diga, wow, hoy es un día en el cual tengo que estarme, ¿qué? Examinando, tengo que examinarme. Tengo que examinarme, o sea, tengo que pesarme realmente si estoy o no estoy, ¿no? No esperemos a pesarnos allá. Y porque no vaya a ser que seamos hallados faltos de peso, ¿no? El martes hablábamos en el discipulado de ese grupo. ¿Se acuerda que hablábamos del grupo que se presenta allá delante del Señor? Señor, mira todo lo que yo hice. Y el Señor les dijo, no, apártense de mí. Yo no los conozco. Qué triste, eso debe ser muy triste. Entonces no nos arriesguemos a eso. Más bien ahorita examinémonos a nosotros si estamos o no estamos en la fe. Eso de estar en la fe, hermanos, es una pregunta clave, ¿no? Clave, ¿no? O sea, de que nosotros, de ahí depende la eternidad de cada uno de nosotros si estamos o no estamos en la fe. ¿Qué es estar en la fe? Estar en Cristo, ¿no? Amén. Es estar en Cristo, básicamente, ¿no? O que tener la seguridad de que Jesucristo está, ¿qué? En nosotros. Ahora, ¿uno cómo podría saber eso? Es que hay gente que dice, pastor, ¿y yo cómo hago para saber, estar plenamente seguro de que Cristo está en mí? Porque usted le pregunta a más de uno, usted cómo, ¿la acuerdan la pregunta evangelística que uno siempre hace, no? ¿Cuál es la pregunta evangelística que uno siempre hace cuando agarra a una persona en la calle? ¿Acuerdan? Si usted se muere hoy, ¿a dónde va su alma? ¿Al cielo o al infierno? Entonces, obviamente, esperando que la gente sea lo suficientemente sincera, si están en pecado, digan, no, pastor, yo si me voy ahorita, me voy para el infierno. Ah, qué bueno que uno se ha confrontado con eso. Habrá gente que sabiendo que va para el infierno diga, no, yo voy para el cielo. ¿Y por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Entonces, por eso es evangelística. ¿Por qué? Porque da pie para entablar una conversación y poder centrar a alguien. Ahora, el problema es la gente que está en las iglesias cristianas que no sepa responder esa pregunta. Usted le pregunta a alguien que se dice que es cristiano, si usted se muere ahora, ¿a dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? Y diga, no sé, es que... Y entonces comienzan a salir como por la rama, ¿no? Es que santo solo Dios. Es que el Señor dijo que Él no era bueno, porque bueno solo Dios. Y entonces, ¿cómo voy a pretender yo ser el santo bueno si... ¿Me entienden? Entonces la gente se sale por ahí. Pero nosotros ya sabemos que la palabra dice que el Señor nos exige, nos pide, si somos de Él, que seamos santos. Amén. Apartados para Él. Amén, hermanos. Entonces, esta es clave, ¿no? O sea, nosotros, ¿cómo sabemos? Acuérdense que eso de estar en la fe no es solamente cambiarse de iglesia, ¿no? Es que yo ya dejé de ser católico, ahora estoy yendo a una iglesia cristiana. Entonces estoy en la fe. No, Emma, las iglesias cristianas están llenas de gente la mayoría de la gente que está en las iglesias cristianas no está en la fe. ¿Por qué? Mucha gente no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ya ni se enseña el nuevo nacimiento. Es más, ya ni se habla de pecado. Entonces, peligrosamente, muchas iglesias cristianas están llenas de gente que no está en la fe. Y sería bueno que les dijeran, vea, examínense si está o no está en la fe. Amén, hermanos. Clave eso, ¿no? Entonces, no se trata de cambiar de iglesia, ¿no? Y no se trata tampoco de hacer la oración del arrepentimiento como tal, que es un buen inicio. Está bien, es el arranque. Pero hay gente que dice, le entregué mi vida a Cristo ayer y ya, y no hicieron nada más. No, ese es el punto de partida, pero esto es un proceso del cual uno tiene que esforzarse, ¿no? Hay que, obviamente, como hablamos hace 8 días, trascender, ¿no? Trascender y subiendo escalones como tal. Entonces, hermano, en ánimo de eso, de que nosotros sepamos si estamos o no estamos en la fe, bueno, la palabra está llena de formas de probarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra que las señales que siguen al que cree, ¿no? Entonces, si usted es una persona que usted dice que cree en el Señor y que usted está en la fe, pues revise sus señales, revise las señales que usted está dando o qué está percibiendo la gente de usted. Porque si uno dice que está en Cristo, aunque es algo espiritual que ha ocurrido en el interior de cada uno de nosotros, tiene que ser, ¿qué cosa? De una u otra forma visible a la gente. La gente tiene que dar cuenta que yo llevo 20 años en los caminos del Señor. ¿Cómo? ¿Tú eres cristiano? No tenía ni idea. Y eso que somos amigos hace 15. ¿Me entienden? Entonces no puede ser eso. No puede ser eso. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ir a Romanos. Estamos en Romanos, ¿no? Entonces, ahí más adelantito en Romanos 10:8. Romanos 10:8, hermanos.
Estamos ahí en Romanos 18, ¿ah? Dice la palabra en Romanos 18. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué pasa? Se confiesa para salvación. Entonces, preguntas que uno debería hacerse. Usted, cada uno de nosotros, ha creído y ha confesado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. O sea, acuerde que no es solamente decirle Señor, Señor, porque muchos llegaron allá delante de él a decirle Señor, Señor, y él dijo, no, aquí no, a mi reino no entra el que me diga Señor, sino ¿quién? El que haga mi voluntad, ¿no? Pero digamos, lo hemos proclamado, lo hemos confesado como Señor y Salvador de nuestra vida. Y cuando decimos como Señor, no es que le digamos Señor, sino que le hayamos dado el señorío. Acuérdense que lo hemos hablado varias veces, ¿no? Darle el señorío a alguien significa darle ¿qué? Control, ¿no? El control, el manejo como tal, ¿no? Entonces, hermanos, para ser salvo, que es lo que estamos hablando de que nos examinemos si realmente estamos o no estamos en la fe, cada uno tiene que tener clara si en algún momento le ha proclamado o ha reconocido a Cristo como su Señor. Cada uno tiene que saberlo si alguna vez lo ha hecho, ¿no? De corazón, realmente, si en su corazón ha creído que el Señor le levantó de los muertos y con su boca ha proclamado que Él es su Salvador y le ha pedido perdón. Cada uno tiene que saber si lo ha hecho, ¿no? Porque, hermanos, hay gente que cree en el Señor, pero no lo confiesan. Entonces, cuando uno tiene fe, es decir, cuando uno cree, pero no lo confiesa, es decir, que no lo demuestra, pues eso es una especie de cobardía, ¿no? Es decir, sí, yo creo, como le pasó a José de Arimatea, ¿se acuerdan? Que era un discípulo, ¿qué? Secreto del Señor, ¿no? Ya cuando el Señor lo estaba bajando de la cruz, él lo bajó y dijo, no, es que yo era discípulo de él. Y dice, ay, en serio, nadie sabía. ¿Me entiende? Discípulos secretos, ¿no? Entonces, cuando uno dice que cree, pero no lo confiesa, eso es cobardía. Amén. La gente tiene que saber que usted cree en el Señor, que usted sigue a Él, que usted es cristiano o cristiana. Ahora, cuando usted confiesa sin creer, porque hay mucha gente que también dice que es cristiana, pero viven de una manera como si no creyeran en el Señor, que eso es lo peor. Esos son los que conocemos como los ateos cristianos, que dicen que hay un Dios, pero que viven como si Dios no existiera, ¿no? Entonces, si uno dice que cree y no confiesa, no lo demuestra, uno es cobarde. Amén. Si uno dice que sí cree, o no, que si uno lo confiesa, pero no cree, que uno dice que es cristiano, pero realmente uno no tiene ninguna relación con Cristo, pues eso es hipocresía, ¿no? Entonces, estar mostrando una faceta que uno no es. Entonces, ni sea cobarde, ni sea hipócrita, sea una persona íntegra. Es decir, de la manera que usted piensa, sienta, actúe. Usted dice que cree en el Señor, lo proclamó como su Salvador, como su Señor. Demuéstrelo, proclámelo, que para eso hemos sido. Acuérdense que el Señor dijo, recibiréis poder cuando reciban ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Para que me sean testigos. El Señor dice, yo necesito testigos, porque la gente no va a creer que yo soy el Hijo de Dios y que yo resucité. La gente no va a creer. Entonces necesito ¿qué? Testigos, necesito testigos. Pero para que ustedes se animen, porque cualquiera no, en esos tiempos y ahora también, cualquiera no se va a animar a ser testigo por todo lo que implica cuando uno decide entregarle su vida a Cristo y caminar conforme a Él en una sociedad cada vez más anticristiana. Entonces, para que lo puedan hacer, van a recibir, ¿qué cosa? Poder de parte del Espíritu de Dios. ¿Y qué significa recibir poder? Capacitación de hacer algo, ¿no? O sea, no es poder, así como los superhéroes, no, es esa capacidad de que nosotros podamos hacerlo. ¿Podemos ser testigos del Señor? Ya decir testigos de Jehová, no. No, testigos del Señor. ¿Podemos serlo? Claro que sí. A no ser de que estemos, ¿qué? Reprobados, a no ser de que estemos reprobados, ¿no? Entonces, hermanos, lo primero obviamente es eso, o sea, cada uno sepa a ciencia cierta si ha confesado, ha reconocido al Señor como su Salvador. Amén, hermanos. Después en Romanos 8:16, un poquito más atrás, Romanos 8:16, dice la palabra ahí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, que nosotros tengamos la seguridad, hermanos, la seguridad de que somos o no somos hijos de Dios. Solamente por medio del Espíritu es el que nos ratifica eso.
que tengamos seguridad en nuestra salvación. Como les decía yo ahorita, que cada uno de nosotros sepa si uno muere a dónde va. Y esa respuesta solamente la puede tener cada uno de nosotros. Nadie puede responder eso por ninguno. Yo no puedo responder eso ni por mi esposa ni por mis hijos. Pastor, ¿y sus hijos si se mueren a dónde van? Yo no puedo responder eso. Cada uno lo tendrá que responder. Entonces cada uno tiene que tener esa convicción personal de su salvación. Acuérdense que la palabra dice que cada uno llevará su propia ¿qué? Cada uno llevará su propia carga. Y que también hay otro versículo que dice que uno lleve las cargas de los otros, pero esa carga, entre comillas, porque no es una carga en relación a que es algo que cuesta llevar pesado. Esa responsabilidad de la salvación es una responsabilidad ¿qué? Personal. Cada uno tiene que hacerse cargo de ella. Y cada uno tiene que estar seguro si la tiene o no. ¿Y quién es el que nos va a dar esa seguridad? El Espíritu de Dios dice que es el que nos va a dar testimonio. Y la única forma de que Él nos pueda dar ese testimonio es que tengamos una relación cercana, firme con Él. Firmeza, constancia, crecimiento. Amén, hermanos. Entonces, que tengamos esa plena certeza de eso. Y lo otro es, ustedes dirían, pastor, ¿y ese no debería ser el punto 1 mejor? Pues también, pero aquí el orden, usted lo puede llevar como quiera, ¿no? Es lo que está en Juan 3. Juan capítulo 3, ¿de qué se trata? Aprovechen que fue Jorgito. ¿Y eso qué tema trata? Nuevo nacimiento, ¿no? Juan 3 habla del nuevo nacimiento. Entonces, que cada uno de nosotros esté completamente seguro si ha nacido de nuevo o no. Cada uno tiene que saber, ¿no? Cada uno, usted en el video, usted tiene que saber si usted ha nacido de nuevo o no. Si en algún momento de su vida usted conscientemente ha reconocido que ha ofendido a Dios, y le ha pedido perdón y todo el proceso del nuevo nacimiento. Ahora si era pastor, sí, alguna vez lo hice. No, pero es que no se trata de si lo hizo o no lo hizo, sino que después de ese punto de partida hayan sucedido en usted cosas que respalden que realmente ha nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es instantáneo, ¿cierto que sí? Pero todo el que el justo por la fe camina es todo un estilo ¿de qué? De vida. Es una relación que uno construye. Y ese caminar con Cristo va a ser visible a la demás gente. Amén, hermanos. Por ejemplo, el nuevo nacimiento en la vida de nosotros, dice Mateo 3:8, dice que nosotros tenemos que dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, ¿no? Dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles serían esos frutos? Fruto del Espíritu, ¿no? O sea, si usted era una persona arrancada, se supone que en usted debería primar el ser una persona, ¿qué cosa? Con templanza, con dominio propio. Si usted es una persona, digamos que desconfía mucho o ponía en duda la capacidad de Dios, usted desarrolla ¿qué cosa? La fe, la confianza en Él, ¿no? Y así, visible a los demás todo eso, ¿no? También dice la palabra en 2 Corintios 5:16 que nosotros somos ¿qué cosa? Nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron. Entonces hay cosas en la vida de uno, hermanos, que si usted dice que ha nacido de nuevo, tienen que haber pasado. Si eran cosas que aprendió acá en la carne, ¿no? Como decía el mismo Pablo, si al Cristo que conocimos en la carne, deséchelo, no sirve nada. Entonces hay muchas cosas que nosotros aprendimos antes de entregarle nuestra vida al Señor que no tienen nada que ver con Dios. Y entonces esas cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron, porque Dios hace todo nuevo. Pero eso tiene que ser visible. No lo puede llevar en secreto. No lo lleve en secreto. Amén, hermanos. Después dice la palabra, obviamente, en Efesios 4:30, que hay muchas cosas que hay que dejar, ¿no? Cuando Él dice que dejen ustedes la ira, la maledicencia, el enojo, todas esas cantidades de cosas que no hacen parte de la naturaleza de alguien que diga que ha nacido de nuevo. Usted dice que ha nacido de nuevo, usted esas cosas tiene que irlas dejando. Por eso es que no hay cabida en la vida de alguien que ha nacido de nuevo. Decir es que yo soy así, a mí nadie me cambia. Es que yo soy así, pastor. O sea, ni Dios me va a cambiar. O sea, hay gente tan altiva que dice, ni Dios me va a poder cambiar. No. Hay algo que usted tiene que trabajar en su vida, ¿no? Vaya dejando las cosas viejas, ¿qué? Su pasada manera de ¿qué? De vivir, ¿no? Amén, hermanos. Y entonces, obviamente, el nuevo nacimiento también debe manifestar en nosotros la capacidad de amar a los demás. El Señor decía, en algo los conocerán a ustedes. ¿En qué? Que se amen unos a otros. O sea, si hay algo que caracteriza a una persona nacida de nuevo es la capacidad de amar a los demás. Que si usted se pone a analizar la palabra, casi todo gira en torno a eso, ¿no? En la medida de lo posible, ¿qué cosa? Estén bien los unos a los otros. Los fuertes lleven las cargas de los débiles. Si alguien, ustedes ven que caen, ustedes que están bien, que son espirituales, restáurenlo con misericordia, con amor. ¿Me entiende?
visiten a las viudas, dejen aquí allá, o sea, hagan labores de evangelista, no descuiden a las ovejas. Amén. Entre ustedes cuídense también. Enseñen lo que cada uno aprenda. Todos hemos aprendido algo, podemos enseñarlo a los demás. Entonces, no es responsabilidad solamente del pastor, hermanos. Nosotros somos todos miembros de un mismo ¿qué? Cuerpo, y cada miembro pone lo suyo. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, hay mucho que hacer. Estos son pinceladas porque es un tema muy largo, ¿no? Entonces, básicamente, ahora, esto de la mente reprobada, hermanos, volviendo otra vez a donde estábamos en Romanos 1, ya para ir cerrando. Esto de la mente reprobada es muy delicado, ya por lo que ustedes lo vieron. Ahora ustedes dirán, pastor, pues claro, ¿cómo no va a ser delicado si una mente reprobada me puede llevar a perderme? Sí, pero mire lo que dice el capítulo 28 que leímos, que fue donde arrancamos. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Ahí vamos bien, ¿cierto? Dice, para hacer cosas que ¿qué? Que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es algo que a uno no le conviene? O se lo pongo, se lo volteo. ¿Cuándo uno dice que eso me conviene? Cuando tiene un beneficio para uno, ¿cierto? Dice, no, es que yo voy a ir allá. Cualquiera podría decir, ¿a dónde vas? Voy para la iglesia. ¿Por qué? Porque eso ¿qué? Me conviene. Trae un beneficio para mí. Pero está hablando aquí que los que tienen la mente reprobada, obviamente, comienzan a hacer cosas que ¿qué? Que no convienen. Ahora, obviamente, ustedes dirán, pastor, ¿y qué cosas son? Bueno, ahí hay una cantidad, una lista que la hemos leído muchas veces, ¿no? Hemos leído que comienzan a hacer injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores del mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? Son dignos de muerte. Ahí está, todas esas cosas que no convienen. Ahora se dirán, pastor, ¿y por qué no convienen? Bueno, yo no creo que usted no sepa que toda esa lista que di son cosas que no convienen. Pues. Ahora, no convienen ni en lo natural, por el cuidado del cuerpo, pero peor aún en lo espiritual. ¿Por qué no convienen? Porque son cosas dignas de ¿qué? De muerte. Ahora, ahora dice, pastor, ¿muerte física? No, estamos hablando de muerte ¿qué? Espiritual, porque a nosotros no nos interesa tanto lo físico, sino lo espiritual. Ahora dicen, ¿cómo así, pastor? ¿A usted no le interesa si se muere en lo físico, no? Pues, o sea, dentro de lo que cabe. Ahora, si usted me pregunta a mí si yo me quiero morir, pues yo no me quiero morir. Porque yo siento que todavía me falta hacer muchas cosas. Pero si el Señor me llamara a su presencia, pues voy, tranquilo, confiado. Amén, hermanos. Pero si me ponen a escoger, todavía quiero ver todavía muchas cosas más. Y creo que podría aportar todavía muchas cosas más. Entonces, está bien. Pero lo que nos importa es la muerte espiritual. Por eso la Biblia dice, no le temas al que puede destruir el cuerpo, sino ¿qué? El alma, o sea, la eternidad, que allá nos pueda llevar allá. Entonces, por eso es que es delicado eso de tener una mente reprobada, hermano, porque cuando uno la tiene, uno desecha a Dios y en lugar de eso comienza a hacer cosas que ¿qué? Que no convienen, que son dignas de muerte. Lo cual obviamente nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque todos los que decimos que creemos en Dios, lo que queremos alcanzar, ¿qué es? La salvación, estar con Él, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, por eso es bueno hacerse estos exámenes. Así como en lo natural usted se hace exámenes para saber si está bien o no, en lo espiritual, examínense en ustedes mismos constantemente si están o no están en la fe, si están permaneciendo o no, si están caminando como es digno de un hijo de Dios, si están dando frutos dignos de arrepentimiento, si están reconociendo el señorío del Señor, si están caminando conforme a la voluntad de Él, si lo están considerando, lo están teniendo en cuenta, si están escudriñando las escrituras para que el evangelio no esté encubierto, sino que más bien ustedes tengan los principios de Dios aquí que les permitan discernir entre el bien y el mal, desechen lo malo y agarren lo bueno. Eso, ahora que acabo de decir eso, hermanos, que hay mucha gente que oye todo y dice, pastor, es que yo agarro lo bueno y desecho lo malo. Sí, eso lo puede hacer solamente alguien que esté, ¿qué cosa? Capacitado, que tenga discernimiento. Si usted no está capacitado, no exponga sus oídos a cosas que no debería oír. Las malas conversaciones corrompen. Entonces, asegúrese de que usted está preparado, ¿no? Y usted está preparado para examinarse porque usted tiene dentro de usted aquel que le da la capacidad de poder discernir. Y entonces por eso dice, a menos de que no lo tenga.
a menos de que esté reprobado, entonces no podría ser. Entonces, después de todo este autoexamen, hermanos, vuelve otra vez y sale sobre la mesa la pregunta, ¿estamos o no estamos en la fe? ¿Verdaderamente Cristo mora o no mora en nosotros? ¿Estamos hoy aprobados o reprobados? Cada uno tiene que responderse esa palabra, esas preguntas, ¿no? Pero cada uno tiene el libre albedrío, o sea, puede ser que a usted le importe, puede ser que no le importe, no sé. Puede ser que le interese o no le interese. No sé, cada uno toma sus propias, ¿qué cosa? Decisiones, ¿no? Pero lo que sí quiero terminar es que, acuérdese, un principio que manejamos en la iglesia es que si usted dice que es de Dios, Dios espera todo de usted. Ahora, si usted no dice nada, pues tranquilo, Dios no espera nada de usted. Pero Dios espera todo de usted si usted dice que es de Él. ¿Y cómo lo va a reconocer Él? Por sus frutos. Por sus frutos seremos, ¿qué cosa? Reconocidos. Cierro con este versículo, Romanos 12:2, dice, hermanos, ante todo esto que hemos hablado, dice, no nos conformemos a este siglo. Ya nosotros conocemos este siglo, este sistema, muy anticristiano, muy hostil para las cosas de Dios, pero no nos conformemos. Cuando dice no nos conformemos es, no nos acomodemos, no nos resignemos, no. Decir, sí, pastor, este sistema es muy complicado para uno que es cristiano, pero hay que ver cómo se acomoda uno. No nos conforméis a este siglo, sino que más bien, ¿qué cosa? Transformémonos por medio de ¿qué cosa? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y ¿qué? Y perfecta. Entonces, no hay forma, hermanos, de saber cuál es la voluntad de Dios si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, ¿no? Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente. Por eso es que la iglesia se llama así, porque estamos plenamente convencidos de que si el ser humano que le entrega su vida al Señor no entra en ese proceso de despojarse de su vieja naturaleza, de renovar la manera de pensar y revestirse de la nueva imagen, es imposible que pueda llegar a una eternidad con Dios. No se puede. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano, ¿cuál es? Que el que piensa como antes, tarde o temprano, vivirá, ¿qué cosa? Como antes, ¿no? Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido de compartir hoy esta porción de la palabra, Señor. No queremos para nada, obviamente, tener una mente reprobada, pero qué lindo, qué bueno que estas advertencias se nos hagan con tiempo para que cada uno pueda pesarse en la balanza de Dios. Cada uno pueda autoexaminarse porque tenemos la capacidad para hacerlo. La Biblia nos marca la pauta, nos marca cuál es el camino que deberíamos estar transitando, cuáles son las señales que deberían estarnos siguiendo, qué caracteriza a los hijos de Dios, qué caracteriza a los que vivían como vivíamos antes, digamos con la mente entenebrecida y con la conciencia cauterizada. Eso también lo tenemos, está en la palabra, ¿no? Tenemos todo, hermanos. Tenemos todo para saber si estamos o no estamos en la fe, pero es una responsabilidad personal que cada uno lo haga. Padre, te damos gracias en este día por esa oportunidad que nos has dado, Señor, de pesarnos en la palabra. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted entendió hoy, usted hoy lo entendió. Dice, pastor, yo, a pesar de que voy a iglesias y he ido y cierta afinidad por las cosas de Dios, pero ahora que usted dijo eso, yo nunca he nacido de nuevo. A mí nunca me han enseñado que había que nacer de nuevo. Simplemente vaya, escuche, cante y lea la Biblia. Y tengo hasta 3 Biblias en mi casa. Yo no he nacido de nuevo. Nunca le he dado el señorío al Señor. Creo en Él. Sí sé que hay un Dios que todo lo creó, pero que Él sea el Señor de mi vida no lo es. Si es el caso suyo, ese. Ahora, si es por el contrario, si usted nunca le ha entregado su vida al Señor y usted apenas recién está teniendo la fe que viene por el oír y hoy ha sido confrontado con la palabra y usted sabe que lleva una vida apartada de Dios y no solamente apartada, sino viviendo en contra de Él, también tiene que entregarle su vida al Señor y que a partir de hoy se marque un antes y un después en su relación con el Señor y usted pueda de aquí en adelante comenzar a trascender, construir una relación con Él, ¿no? Conocerlo y que la mente que todos en algún momento tuvimos reprobada comience ¿a qué? A ganar puntos, a acumular información, a ir trascendiendo para que algún día cuando nos presentemos delante del Señor, haciendo buen uso de la palabra de verdad, nos presentemos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Si es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy
He sido confrontada de que no tengo una relación contigo, pues no te he entregado mi vida, ni te he pedido perdón. Nunca me han enseñado eso, Señor. Pero hoy entendí que tengo que nacer de nuevo, que tengo que permitir por medio de una decisión personal que tu sangre me limpie de todo pecado. Por eso clamo a ti hoy, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor. Tu Espíritu Santo pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero ser un testimonio vivo para los demás, los que me han conocido, de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero no se quede ahí. Acuerde de lo que hemos hablado, ese es el punto de partida en un proceso que terminará cuando usted esté ya en la presencia del Señor. Así que estamos hablando del inicio de un estilo de vida, ¿no? Pero es una decisión personal que usted quiera crecer, trascender. Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número. Pastor Ever Molina, si en algo le podemos apoyar. Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9, la FM en Radio Urbano, está el programa Sinceridad a las 8 de la noche. Usted se puede conectar ya sea por la radio normal, 105.9 FM o urbano106.com. Vamos a estar ahí de 8 a 9 compartiendo un tema de edificación también para todos. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.